¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Sonia Morales y hoy vamos a hablar del proceso de alimento basado en Betty la Fea. Un aplauso a Fernando Gaitán por habernos explicado el proceso de alimento de manera tan maravillosa y habernos dejado tan claras las diferentes etapas del proceso de alimento, pero yo hoy te voy a reforzar ese conocimiento de lo que es el proceso de alimento en Colombia. Bueno, en realidad se llama proceso ejecutivo de alimentos, pero como en el video anterior hablé del proceso ejecutivo y repetí 7.748.400 veces lo que era el proceso ejecutivo y dije muchas veces proceso ejecutivo, entonces esta vez voy a decir solamente proceso de alimento por si alguien dice, ay, ¿qué se llama proceso ejecutivo de alimentos? Sí, ya yo lo sé, pero no le voy a decir el nombre completo, solamente le voy a decir los nombres principales, que es el proceso de alimento. Pero antes, unos amigos. ¿Estás cansada de pelear con el papá de tus hijos? Sí, señor. ¿Estás cansada de que éste le dé solamente lo que le da la gana? Sí, señor. ¿Estás cansada de corretearlo todos los meses para que corresponda con su obligación? Sí, señor. ¿Estás cansada de que el dinero no te alcance? Sí, señor. ¿No sabes qué más hacer? Sí, señor. No pierdas más tiempo, presenta un proceso de alimento. Sabemos, es un proceso en el cual se le cobra al papá de tus hijos la obligación que le corresponde para la manutención y el sostenimiento de estos. Esto lo encontramos súper bien explicado con el ejemplo de nuestra maravillosa Sofía Ramírez, que es un personaje del Cuartel de las Feas en la novela Betty la Fea. Entonces sabemos de que Sofía estaba casada con Efraín, alias el Cheque, durante muchos años, hasta que este un día decidió dejarla y se fue con la pupuchurra. La situación es que este se volvió un completo irresponsable y entonces ya decidió que no le iba a dar más plata a Sofía porque ya no tenía plata, sino para estar gastándosela con la nueva amante. Y entonces te voy a dar el mismo consejo que le dio Marcela a Sofía. Amiga, deja de pelear con él. Presenta un proceso de alimento. Y esto yo lo hago ¿por qué? Porque yo soy abogada y todo lo demás, como ustedes lo saben, pero yo ante todo soy tu amiga. Y este consejo yo te lo doy aquí de amiga a amiga. Bájese de ahí, carajo, que no tiene plata. Aunque no tiene plata para darle para la pensión de los niños, ¿no? Usted no tiene plata, pero si tiene plata para sacar a la sinvergüenza esa a pasear y a bailar. Y no tiene para darle una camisa a los muchachitos, pero si se compra estas porquerías de camisas con las que se ve ridículo y esos sacos y esos ¿Ok? chicos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para presentar un proceso de alimento? Número 1. Reunir algunos documentos. El primer documento que necesitas reunir es el registro civil de tus hijos, donde demuestra, donde se encuentra inscrito al señor, al obligado como el papá de los niños. ¿Por qué? Porque este es el principal documento que demuestra la filiación. Los procesos de alimentos se deben a raíz de la filiación, del vínculo que hay entre una persona, entre el padre y el hijo. Y la única manera de terminar ese vínculo es a través del registro civil. Si tú no te encontrabas casada con él, bueno, en realidad primero tendrías, y él no reconoció al niño o a la niña o a los niños, lo primero que tendrías que hacer es solicitar o iniciar un proceso de filiación. Si quieres saber un poquito más de filiación, te invito a que veas el video de Pasión de Gavilanes, porque ahí te hablo un poquito de filiación. Más adelante, si me encuentro alguna novela que me interese, también te estaré explicando un poquito de lo que es el proceso de filiación. Pero por lo pronto, si no se encuentra el registro del niño, lo mejor es que tú primero realices el proceso de filiación para que éste lo reconozcas y luego comiences el proceso de alimento. Dentro del proceso de alimento, entonces, primero necesitas el registro civil de nacimiento del niño. Segundo, necesitas la información de los bienes muebles o inmuebles del obligado. Tercero, necesitas la información laboral de este, dónde trabaja y cuánto gana. Y cuarto, necesitas la dirección de notificación de esta persona. Dónde vive, con quién vive, a qué hora llega. Ahora, yo te voy a dar mis consejos de amiga porque esto se llama derecho amigable por algo, porque yo soy tu abogada, pero también soy tu amiga y yo te voy a dar el mismo consejo a ti que le daría a mis amigas. Mira, amiga, tú que ya tienes tu bendición con el Brian, lo que usted tiene que hacer es saber toda la información concerniente al trabajo de Brian. Es más, antes de que se produzca el parto siquiera, usted necesita saber dónde trabaja Brian, cuánto gana Brian, qué cargo ocupa, si tiene casa, si tiene carro, si tiene beca. Porque si bien es cierto que él tenga o no tenga bienes, no te va a solucionar la vida, créeme que se te la va a hacer muchísimo más fácil.
Y aunque tú sepas, ay sí, porque él me dijo, tú tienes que tener esa información y esos documentos. Usted necesita ir haciendo la investigación, aunque usted esté bien con el papá de sus hijos. Usted no sabe un mañana, yo no sé mañana. La vida no es así, no la he inventado yo. Usted necesita ir reuniendo esa información para que en el momento en que se haya una separación, en que usted decida no convivir más con esa persona, usted necesita tener todos esos documentos para poder realizar el respectivo proceso de alimento en el momento en que lo sea necesario. Porque me han llegado mujeres que no tienen ni idea. Ay, él me dijo que tiene una casa. ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿En qué barrio está? ¿Tiene el certificado de libertad y tradición? No, no lo tengo. O sea, usted tiene que tener todos esos documentos claros porque él es el papá de su hijo y eso es un vínculo que va a durar toda la vida. Y eso no significa que usted es una interesada, no, usted está asegurando el futuro de su hijo. Eso es súper importante que usted lo tenga, que tenga claro dónde trabaja, si lo echaron, si no lo echaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, continuemos. ¿Cómo se inicia un proceso de alimentos? Los procesos de alimentos se inician primeramente con una conciliación. Generalmente en las conciliaciones los procesos quedan ahí, que es lo más óptimo, que se cumplen las obligaciones, que se cumplen los compromisos, pero algunas veces se incumplen, entonces donde hay que pasar a presentarlos ante un juez. ¿Dónde se concilia primeramente? Se concilia en los centros de conciliación de la universidad. Aquí en Cartagena tenemos el mejor centro de conciliación universitario, que es el de la Universidad de Cartagena. Segundo, se puede conciliar en la Defensoría de Familia, en la Comisaría de Familia, en las inspecciones de policía, en el ICBF también se pueden conciliar alimentos. Entonces, ¿qué son los alimentos? Es la obligación de pasarle lo de la comida a los niños, sí. No, eso no es el proceso de alimento. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Alimento es una obligación que tiene una persona de procurar lo necesario para la subsistencia de otra que no tiene por sus propios medios en virtud de un vínculo filial. Entonces, los alimentos se le deben a los ascendientes, o sea, un hijo le puede deber alimentos a su papá o a sus abuelos. El padre hacia sus descendientes se le puede deber alimentos a sus nietos o a sus hijos. Y también se deben alimentos entre los cónyuges. Por ejemplo, Mauricio Bridgman le debía alimentos a Patricia porque este no tenía para sostenerse por sus propios medios. Si ella hubiese tenido una mejor abogado o un mejor abogado en el momento de su divorcio, realmente ella hubiese sacado una buena cuota de alimentos, pero bueno, eso es motivo de otro video. Entonces, esos son los alimentos. ¿Qué se le obliga a pagar cuando hay un proceso de alimentos? Se le obliga a pagar no solamente la comida, que es lo obvio, sino también vestuario, recreación, asistencia médica, educación. Eso se obliga dentro del proceso de alimentos. Y la pregunta interesante, entonces, ¿cuánto me toca? Bueno, aquí viene la respuesta más famosa de los abogados, que es depende. Depende de la capacidad económica del obligado. O sea, no es lo mismo la cuota de alimentos que le debe Marjorie a Brian, o Brian a Marjorie, perdón. La cuota de alimentos que le debe Efraín a Sofía, o la cuota de alimentos que le debe Brad Pitt a Angelina Jolie. Depende de la capacidad económica de la persona. Generalmente, si la persona trabaja, se le calcula el 50% de su salario, hasta el 50% de su salario para sus hijos. Y ese 50% depende también de cuántos hijos tenga él. Por ejemplo, si tiene 2 hijos contigo, pero tiene 3 con Igualida y tiene uno por allá regado, ese 50% se tiene que dividir entre todos sus hijos. Ahora bien, si Brian solamente tiene 2 hijos contigo y él se gana dos salarios mínimos, entonces se supone de que hasta la mitad de su salario le corresponde a sus 2 hijos. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, si Brian no trabaja, sino que se rebusca, o sea, él, que es Uber aquí, que mototaxea, que coge aquí, que coge acá, no tiene un trabajo fijo, no tiene unos ingresos fijos, entonces se le calcula hasta el salario mínimo, hasta el 50% también, y eso es lo que se le asigna. Ahora, si él no es que trabaja, no se rebusca, sino que es empresario, tiene unos ingresos, ahí va el consejo que te di, tienes que saber cuánto gana, dónde lo tiene, todo. Esa información tú tienes que tenerla clara desde el inicio. Desde el momento en que usted se enteró que usted quedó embarazada, usted tiene que saber cuánto gana el papá de su hijo, dónde tiene la plata invertida, tiene que tenerlo todo. Eso no te va a solucionar la vida, pero te la va a hacer más fácil. Entonces, tú tienes que saber,
cuánto gana él y tiene que sustentar cuáles son los gastos de tu hijo. Cuánto se gasta en alimentos, cuánto se gasta en vestido, en educación, tú tienes eso pormenorizado y en la conciliación se llega a un arreglo con base en su capacidad y con base en los gastos, cuánto le corresponde al respectivo niño. Las cuotas de alimentos se reajustan anualmente. Entonces, dentro del acta de conciliación se tiene que establecer cuándo se le van a pagar, dónde se le van a pagar, cuáles son las excepciones, si posiblemente hay un caso de disminución de pronto cuando el niño se traslade a pasar una temporada a vivir con el papá, en un caso en particular. Entonces, todo eso se tiene que quedar establecido dentro del acta de conciliación que se firmó ante el conciliador X. En el acta también se encuentra regulado custodia, régimen de visita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé lo que tú estás preguntando, ¿cómo hizo Sofía para meter a Efraín en la cárcel? Bueno, lo que pasa es que cuando se llegan a acuerdos de alimentos y alguna de las partes incumple, entonces esto tiene dos tipos de consecuencias. La primera es la penal y la segunda es la civil. La penal significa de que en el momento en que esta persona deja de incumplir, eso se llama, comete el delito de inasistencia alimentaria. Eso es un delito y tú lo puedes denunciar ante la fiscalía para que el fiscal se encargue de realizar la investigación pertinente y como consecuencia de esa investigación esta persona pueda ir a parar a la cárcel hasta que pague toda la obligación que tiene adeudada. Y como consecuencia civil tiene que tú puedes presentar la demanda ejecutiva de alimentos ante un juez para que éste se encargue de realizar los procesos de embargo y de secuestro de sus bienes y también le puede embargar hasta el salario, hasta el 50% o en el monto que se quedó establecido dentro del acta de conciliación. Entonces, así es como termina el proceso ejecutivo de alimentos. Si tienes alguna pregunta, déjanos en los comentarios. Y si te gustó el video ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscribirte, todo eso. Y si te gustó el canal también ya tú sabes lo que tienes que hacer, pero sí, por favor, síguenos en Instagram, aparecemos como @derechoamigable. Nos vemos hasta la próxima, fin del comunicado.